Porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Horacio Cárdenas, qué gusto platicar contigo una vez más de libros aquí en Radio Universidad. ¿Cómo estás? Gerardo Segura, muy buenos días, amigos del auditorio de Radio Universidad. Bienvenidos a una emisión más de su programa Invítame a Leer, donde el objetivo no es otro más que darles la curiosidad, la cosquillita de, bueno, ¿qué se oculta en esos mamotretos que hay por todos lados? Claro. Y que algunos precisamente se muestran demasiado interesados en motivar para que los demás los lean. Sí, y entonces por eso invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros el 482-6995 aquí de Radio Universidad y tenga la confianza de decirnos, oigan, ¿qué piensan del libro fulano, del libro perengano, del autor no sé cuál o de la corriente literaria esto o aquello? No es que nosotros le sepamos todo, bueno, yo no, yo estoy convencido de que tú sabes un millón más de libros y de lecturas que yo, Horacio. Te lo agradezco, pero no es así. Pero yo tengo a la mano una herramienta universal que es la mayor biblioteca del mundo, la tengo a la mano, que es el Google, entonces eso nos ayuda. Ayuda, claro. Y ayuda. si encima ya leímos el libro o tenemos relación con el libro, con el autor, pues con más confianza nosotros podemos pues comentar esta obra con los amigos del auditorio. Estamos listos con nuestras orejas abiertas a quien nos llame el 482-6995 aquí de Radio Universidad. Gente que guste de los libros y que quiera hacernos saber sus inquietudes, sí. O gente que por el contrario nos cuestione, bueno, ¿y por qué se apegan a ese instrumento, ese aparato del que Borges decía que era la más grande invención de la humanidad, así toda es, vez sí, que sí. Mientras que los otros son extensiones de sus manos, cuerpo, sí, el libro es una extensión de la mente, de la memoria de los seres humanos. Que es lo que somos, justamente porque todos los animales tienen un cuerpo, tienen extremidades, y todas las herramientas que ha construido la tecnología hasta ahora son prolongaciones de nuestro cuerpo, como bien dice Borges, ¿no? Todo el vehículo es la prolongación de las piernas, toda la cocina es la prolongación de nuestra habilidad para manejar las manos y hacer algo con los alimentos o con la fruta que puede transformarse en alimento, etcétera. Uh-huh. La cama es una prolongación de la espalda y el libro es la prolongación de la mente, es lo único que realmente puede ser como nuestro alter ego, nuestro interlocutor, nuestro otro yo, ¿no? Así es. Ahora sí que frases respecto a los libros ha habido muchas a lo largo de la historia de la humanidad. Sí. Algunas pueden incluso perderse, pero está el comentario de algún célebre escritor que decía que estando en una biblioteca, por muy modesta que fuera, sí. Él sentía que podía compartir, departir, platicar con los grandes filósofos de todos los tiempos, claro, anteriores. Sí, sí, algún día llegará que podamos hablar claro. Con los del futuro, pero todavía no es el caso. Entonces, es imposible sentirse solo sí. Cuando está uno con un libro, porque está uno con el autor que nos hace, que nos intenta transmitir una serie de ideas, de conceptos, de sentimientos. Están los personajes de los libros terminan siendo grandes amigos del lector, sí. O grandes enemigos, también se da el caso. Entonces, esta idea de que estando en una biblioteca, leyendo los libros que están en ella, sí. Puede uno adentrarse en la historia de la humanidad, todo lo que ha quedado escrito,
dice otro dicho, tarde o temprano terminará en una biblioteca. Entonces, en eso de que tarde o temprano, pues hay bibliotecas donde incluso hay una hojita donde el usuario va y apunta, oiga, me enteré que el escritor fulano de tal ya sacó un libro nuevo y pues no lo veo en los estantes, apúrense a comprarlo. Claro. Entonces, esa hoja sirve de retroalimentación para que la gente transmita sus inquietudes, porque sí, hay departamentos especializados, ya salió esto, voy a comprarlo, Claro. pero primero voy a comprar aquel, no, que sea el usuario el que diga, yo quiero leer este libro y me urge Claro. que ustedes lo tengan. Sí, afortunadamente la universidad cuenta con un presupuesto para adquirir libros y con convenios con editoriales y con casas y con otras universidades. No es mucho el presupuesto, como nunca será mucho el presupuesto para comprar libros, pero hay por ahí algo con que salir al paso, ¿no? Claro. Y a propósito de lo que tú decías, de esta cita, de cuando uno está en una biblioteca puede platicar con ese universo de personas que han dejado ahí su pensamiento en cada uno de los libros. Estoy recordando aquel soneto Desde la Torre, de Quevedo, que si me lo permiten amigos, es un soneto que justamente habla de esta conversación. Dice, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en comunión con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Es el primer cuarteto y continúo. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Losef, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora. Quevedo, finalmente. ¿Sí? Y es que lo comentaba Heraclio Cepeda, un insigne escritor mexicano, chiapaneco, si no me acuerdo mal, recién fallecido hace cosa de 1 año o 2 años, que los libros de alguna manera están muertos. Están muertos porque él como narrador, él platicaba mucho, era de una amenidad tremenda. Sí, así es. Él decía que mientras contaba el cuento, pues podía irle agregando cosas cuando lo hacía oralmente. Veía a un señor Peloncito ahí en la audiencia, bueno, pues ese señor Peloncito pasaba a ser parte de la descripción del personaje del cuento, claro. Y entonces se iba enriqueciendo y la gente volteaba a ver el reloj al Peloncito, pues sí, este señor se parece al que está contando. Y bueno, cuando el libro va a la imprenta, de alguna manera el cuento ya se acabó, ya se cerró, siendo trágicos, bueno, ya se murió la posibilidad de que la historia se modifique o cambie, pero tiene la gran ventaja de que siempre va a estar allí. Vamos a decir, uno de los escritores franceses de gran renombre, Honorato de Balzac, escribió gran cantidad de obras de tipo costumbrista. Y muchas de ellas las escribió de pie. Bueno, las escribió de pie, ahorita te cuento claro. Eso. Lo importante de estas obras es que cuando uno las enfrenta, puede pasarse 2 años leyendo a Balzac, su obra íntegra y tratando de incursionar en la mente del autor, por supuesto en cada uno de los personajes. Uno acaba odiando a algunos, a otros los acaba admirando, claro. Identificándose, queriendo ser protector con ciertos o con los niños, peleándose con el usurero. 2 años, digamos, dedicados a Balzac. Y no acaba uno de entender, de recordar, de identificar, de todos los detalles que tiene solo la obra de un solo autor. De un solo autor, así es. Ahora todo lo demás. Sí, así es. Y por eso prefiero hablar de autores y no de libros, porque
Cada libro de cierto autor es la expresión de una parte de su pensamiento. Y siempre recordarán en este punto lo que decía Scott Fitzgerald sobre los libros que cada quien escribe. Dice, hay un ensayo muy hermoso que se llama Sin salidas en falso de Scott Fitzgerald. Dice que todos los escritores escriben todo el tiempo la misma historia. Que en la infancia, a los escritores como al resto de los humanos, nos ocurrieron 2 o 3 cuestiones memorables en la infancia o en la adolescencia. Y pasamos al resto de la vida recordando esas 2 o 3 cuestiones memorables, ¿no? Los creadores intentan plasmarla en la obra de arte a la que practiquen, y los escritores siempre estarán regresando al mismo o a los 2 o 3 mismos temas que creen fundamentales. Y en efecto, si nosotros le echamos un ojito a Bukowski, a Balzac, a Dostoyevsky, a Carlos Fuentes, a García Márquez, a Cervantes, al autor que cada quien desee, claro, a nuestro insigne Juan Rulfo, Fernando del Paso, etcétera, al autor que cada quien desee, encontrará que en el fondo el espíritu temático es el mismo. Sí. Puede variar algún asunto, y porque le piden una novela por encargo, que era el caso de Balzac. Él tenía que escribir mucho y se cansaba de estar sentado, entonces mandó a hacer como un escritorio, una mesa de trabajo alto que le permitiera seguir escribiendo de pie. Y además escribía de 2 maneras, escribía de pie y en pijama o en ropa interior, para poder obligarse a no salir. Sí. Entonces se despojaba de su ropa de calle y de pie, porque se cansaba de estar sentado, escribía, y en algún momento decía, voy a ver a mi compadre no sé qué, o me voy a tomar una cerveza con no sé quién. Se obligaba a mantenerse escribiendo por las novelas de encargo, por sus proyectos de largo aliento, y porque recibía adelantos por algunas de las novelas, entonces había que salir adelante con el compromiso. Y además vivía de ello. Vivía de ello, lo cual ya es por sí mismo aún una de las máximas aspiraciones del escritor, al menos en la parte inicial de su vida profesional, porque no sabe uno si va a cobrar, si va a acabar, si se lo van a publicar, y si publicándose se va a vender, y eso le va a retribuir de alguna manera. Cuando uno ya llega a tener 100 folletines, que así se llamaba o 100 entregas, ¿no? Por entregas, 100 novelas por entregas, decía, bueno, voy en la 3, me faltan 97, pues, y cada una con su fecha de corte, su fecha de cierre para editarlo. Entonces, bueno, de alguna manera sí se convierte en una chamba, pero el escribir, como en el caso de escritores tan prolíficos, por ejemplo, como Stephen King, se convierte en una cuestión de destajo. Sí, a destajo, ¿verdad? A destajo, Unamuno, trabajan por horarios. Hemingway trabajaba de 4 de la mañana a 8 de la mañana y luego ya vivía y en la tarde revisaba. Sí. Pero si no es la cuestión sistemática, yo soy escritor, bueno, quiero ser escritor. ¿Y cuándo escribes? No, pues no, el escritor es el que todavía tiene los yemas de los dedos adoloridas de haber estado tecleando 2 horas en la mañana. Sí. Fíjate que uno de los escritores mexicanos, a propósito de lo que acabo de decir de la temática, todo autor tiene su temática y la desarrolla. Podemos echar un ojito como en Cervantes la temática es la locura, ¿no? Que está presente tanto en el Quijote, que es, por supuesto, la obra de la locura, como en obras menores de extensión, desde luego, como el licenciado Vidriera, ¿no? O como Shakespeare tiene el poder metido como una de las cuestiones eje en torno a la cual da vuelta permanentemente, ¿no? Al uso del poder, etcétera. Y a propósito de esto, tenemos otro en México, un autor que es Fernando del Paso, que no ha escrito muchas obras, tiene media docena de novelas, ¿no? Cuando mucho. Pero con esas tiene para apabullar a más de un lector, incluyendo al que está hablando.
incluyendo al de la voz. Sí. Y la verdad es que su primera novela fue... El ¿cómo se Palinuro. llama? No, hay una anterior que habla del mundo de los ferrocarriles, se llama José Trigo. Es una novela, su primera novela explora todo el universo de los ferrocarriles, Uh-huh. en México, desde la Revolución, en ciertos contextos, y los conflictos ferrocarrileros que hubo en México, de los cuales alguno de ellos se encargó en apagar Díaz Ordaz, justamente, Sí. por encargo del entonces presidente López Mateos. Su siguiente novela fue Palinuro de México, en efecto, Uh-huh. que es una novela de 800 páginas, Sí. que sí. al final hay una pequeña obra de teatro que habla del 68, que se llama Palinuro en la escalera, y es parte de la novela, pero es como un añadido, Uh-huh. que es una pequeña obra de teatro, y que es la gran novela en la cual explora el mundo de la medicina. ¿No? Así es, una novela extremadamente complicada, complicada. muy humana en cuanto que el estudiante de medicina, Sí, que es Palinuro, justamente. Palinuro, Claro. ahora sí que las vicisitudes de Palinuro, Sí. cuando todavía, pues que sí, que no, que quiero, que no quiero, Sí. que pues finalmente sí, pero las borracheras, los Sí. enredos con los amigos. con los amigos, Claro. con los compañeros de cuarto, Sí. verdaderamente habla de lo que enfrenta cualquier persona que estudia, Sí. ¿sí? Y que duda de si seguir estudiando y no. Y es lo que le ocurre a Palinuro, porque se enamora de su prima Estefanía, que hay largos capítulos hermosísimos destinados a la descripción del amor con Estefanía, a la habitación en la que viven en una habitación que está frente al Templo Mayor, Uh-huh. a un costado de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, y lo que ven a través de las ventanas de esa habitación donde se aman. Y cuando hablo del mundo de la medicina, explora y dice, por ejemplo, Estefanía se pinchó con una aguja de acero de tal calidad. No es la aguja que utilizó su padre cuando la llevó a vacunar, porque la enfermera la pinchó con una aguja de acero fulano que fue inventada y cuenta la historia de la aguja para vacunar, solamente de la pura aguja, no de la vacuna, ni del émbolo, Uh-huh. ni de las circunstancias de la guerra en cual fue pensada originalmente las vacunas, nada de eso. En otro capítulo hablará de las guerras, y en otro de los émbolos, y en otro de los materiales con que están hechos los émbolos para las vacunas, las jeringas. Y es realmente como Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Exacto. Aquella novela que se desborda y que no tiene límites y que habla de todo y de todo y de todo, solo que en este caso, bueno, no habla de absolutamente todo, sino solo del mundo de la medicina, y es como el viaje de un mexicano a través del mundo de la medicina con el pretexto de contar la historia de Palinuro, su novia prima Estefanía, su amigo Molcas, y el universo que rodea a ellos, el universo familiar, el universo, qué sé yo, ¿no? Pero mucha gente ha opinado que Palinuro Sí, es una novela sin tema. sí, Sin tema en cuanto que, bueno, están bien claros los personajes, está bien claro qué quiere, que aquí aspira y, Sí. y qué vida lleva Sí, el sí, personaje. Pero habla de tantas cosas sí, que acaba uno no sabiendo, bueno, de qué se está tratando la novela. sí. Y ese es a la vez el gancho para muchos y la curiosidad para otros, y algunos lo dejan porque dicen, es que voy en la página 200 Sí. y no entiendo. Claro, de qué me está hablando. Sí, en efecto es una novela que carece de un discurso anecdótico, ¿no? Así es, y direccional, de que voy de un inicio a un final, Sí. de principio a fin, así va a acabar, bueno, se va uno perfilando. Sí. De alguna manera el lector siempre tiene esa opción de ir identificando, si no finales, Sí, sí qué es lo que va a pasar en la escena siguiente. sí. Entonces ahí va uno compitiendo con la imaginación del autor, Sí. y el autor tendiendo trampas
no me vas a ganar, lector. Sí. Pero Palinuro realmente, recuerdo uno de los pasajes que habla de un, ¿cómo llamarle? De un problema intestinal Sí. que tiene Palinuro, pero le dedica páginas y páginas y páginas y dice uno, bueno, ¿de qué se está tratando esto? ¿A qué hora se acaba Claro. este apartado escatológico de la novela para seguir con el tema? Porque, uno, dedicado a las cuestiones educativas desde hace años, vamos a ver cómo progresa el alumno Palinuro. Y otras personas interesadas en la cuestión romántica, pues vamos a ver si se le hace o no con la prima Estefanía. Estefanía, sí. Pero 800 páginas de esto nos lleva a lo que hemos comentado aquí en varias ocasiones. El libro es un espejo. Sí. ¿Sí? Nos lleva a que yo, lector, me vea en el espejo del libro y diga, pues se parece mucho a la vida de un compadre que tengo enfrente. ¿Sí? Me estoy viendo reflejado en eso, Claro. porque pues lleva uno 1000 cosas en la vida, 1000 problemas, 1000 aspiraciones, 1000 traumas, 1000 fracasos, y bueno, eso que va uno viendo en el papel resulta a veces chocante. Sí, voy a emplear, si me lo permites, Horacio, en los últimos 2 minutos antes de irnos al corte, para leer un fragmento de Palinuro de México, solo para dar una idea a los amigos que nos hacen el favor de escucharnos. Abro comillas. La tía Luisa y Jean-Paul un día visitaron la Tour de Marvillot, que era, para asombro de la tía Luisa, una casa al revés. Se entraba por el desván, se subía después al 3er piso y luego al 2º y al 1º, y así hasta llegar a la planta baja y al sótano. Las alfombras y los muebles estaban clavados en el techo. Las lámparas se levantaban en medio del piso como fuentes de cristal, y a través de las ventanas, y gracias a un juego ingenioso de espejos y cristales, se veía París al revés. Lo que nunca jamás pudimos medir fue nuestro amor, porque era infinito. Era, sí, como cuando Palinuro le pregunta al abuelo cuánto lo quería. Mucho, muchísimo, le contestaba el abuelo Francisco. Pero cuánto, abuelo, de aquí a la esquina, más, mucho más. De aquí al parque del Ajusco, más, muchísimo más. De aquí al cielo de ida y de regreso, yéndose por el camino más largo de todos y regresando por un camino todavía más largo. Y eso, después de dar varios rodeos, de perderse a propósito, de tomar un café con leche en Plutón, de recorrer los anillos de Saturno en patín del diablo, y de dormir 20 años como Rip Van Winkle en uno de esos planetas donde las noches duran 21 años, porque a mí me gusta levantarme temprano, cuando menos 1 año antes de que amanezca. Y así le seguimos, y esto es más o menos el tono general de la novela de 800 páginas. Extremadamente recomendable. Embelesante. Es realmente un texto embelesante. Hay que decirlo, para lectores ya con cierta práctica en la lectura. Para primeros lectores hay otra novela de Fernando del Paso que se llama Linda 67. Es su única novela policíaca y es una novela perfectamente articulada sobre un discurso narrativo que inicia cuando una persona a la usanza de los ingleses, ¿no? Una persona de la aristocracia recibe una carta en la que un tipo lo amenaza con chantajearlo porque sabe cómo mató a su esposa, a la esposa del aristócrata. Y a lo largo de la novela es justamente eso, investigar quién es ese tipo, si efectivamente él mató a la esposa, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa, Horacio. Regresamos. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber, transmitiendo en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Son las 11 de la mañana con 30 minutos.
La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Sumando Voluntades, tu espacio de expresión, un programa radiofónico de integración e información para todos los sectores. Sumando voluntades, voces, opiniones y el quehacer de los sectores sociales en un ejercicio solidario de integración e inclusión. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde por el 104.1 FM de Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Nosotros le decimos gobierno. Los griegos le llamaron politeia. Los romanos se referían a él como res publica. Porque gobernar es cosa de todos, escucha todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde el programa Res Pública del Instituto Nacional Electoral y Radio Universidad. Un novedoso marco de referencia para ver las situaciones de conflicto que enfrentamos día a día. Aprendamos juntos a resolver pacíficamente nuestras diferencias y hablemos en términos sencillos sobre entendimiento, solidaridad, justicia y tolerancia. Acompáñanos cada miércoles en punto de las 16:30 horas en el programa Hablando se entiende la gente, donde transformaremos la forma en que abordamos el conflicto bajo una nueva óptica a través del 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. México es uno de los países con mayor variedad de plantas y animales. Me llamo Sirio. Soy una de las plantas más raras del mundo. Parezco una zanahoria peluda parada de cabeza. Mis parientes son los larguiruchos o cotillos. Vivo en la península de Baja California y en Sonora. Mis pequeñas flores son polinizadas por muchas especies de insectos y de aves. De las casi 200,000 especies de magnolias y margaritas que existen en el mundo, más de 19,000 especies viven en nuestro país. ¡Conoce la riqueza natural de México! Visita www.biodiversidad.gov.mx, portal de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Una de mis grandes características ha sido quizá la inconsciencia. Gracias a eso, todavía miro adelante como si me faltaran 30 o 40 años de existencia. El Diván, notas, comentarios y música en compañía de José Luis Cuevas Quintero. Todos los jueves a las 9 de la noche a través del 104.1 FM. Radio Universidad, audioactiva tus ideas. En tu casa, en la calle, en el coche, junto a tu almohada. Donde quiera que vayas, es espacio de jazz. Los jueves a las 7 de la noche es cuando puedes sintonizar tu espacio de jazz, aquí en Radio Universidad. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien Fincamos el Saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. De regreso, Horacio, de regreso hablando de Fernando del Paso, de esta legendaria figura de nuestra literatura. Afortunadamente todavía vivito y escribiendo. Sí, y con un montón de premios acumulados y con todavía en producción, que tiene desde obras monumentales como la que estamos comentando de Palinuro de México, es una obra de 800 páginas, Ojos de Trigo, también es una obra muy extensa, hasta pequeños libros que son un bestiario, que es un ejercicio que hizo de literatura para niños, ¿no?
o bien los sonetos de la Rosa, que son así, un librito bastante. Yo no sé si haya sacado recientemente alguna editorial sus sonetos o su poesía completa, su poesía reunida. Pero el soneto de la Rosa son unos ejercicios también de sonetos que solo dan cuenta de su virtuosismo. Es como un libro de presunción. Así es. A nivel anecdótico, Fernando del Paso quiso estudiar medicina. Creo que de hecho empezó. Y ha de haber sufrido lo que sufre tanta gente, hijos de familia, en cuanto que tuvo un paso fugaz por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, fue compañero de estudios de mis papás, que egresaron de aquella facultad hace... ¿De Economía o de Medicina? De Economía. De Economía, ok. Sí, pero también estuvo, cuando mucho, un par de semestres y adiós, porque realmente pues lo suyo no era ni una ni la otra cosa. Sí. Y finalmente, después de estas intentonas, decide de plano, no, yo me voy a dedicar a lo mío, que es escribir. Sí. Y esto nos abre un poco los ojos respecto a lo que ha vivido mucha gente. Sí. Trata uno de ceñirse a los cánones de la vida estructurada. Ser médico, pues horario de hospital, consulta, etcétera, jubilación, lo que sea. La economía igual, más que nada trabajo para gobierno, etcétera, con más o menores éxitos. Escritor, no sabe uno si va a comer mañana, si va a tener techo mañana, en qué va a constituirse su obra, porque sí, hay escritores que están trabajando sobre una novela o sobre algún proyecto y ya tienen la cosquillita de otro. De la otra, claro. Como lo comentaba Paco Ignacio Taibo en su visita por acá en Saltillo. Tiene un archivo y en ese archivo está todo lo que puede ser potencial tema de novela. Esto nos habla de cierta desesperación, porque se ha hablado mucho de la trágica hoja blanca, que nada hay más tenebroso y peligroso para un escritor que enfrentarse a la hoja blanca. No, pues para eso tiene uno que abrir el cajón, el que sea, porque son muchos cajones, y se haga, ahora me toca escribir de esto, sobre lo que he venido juntando información durante X número de años. Sí. Y hay otro escritor poblano, también amigo de Paco, que también estuvo aquí en Saltillo, Juanito Hernández Luna, autor de uno de los libros de los que habíamos hablado, que se llama Cadáver de Ciudad, un libro verdaderamente estremecedor. Juan Hernández Luna, ya fallecido, juntaba recortes de noticias insólitas. Sí. Y estas noticias insólitas, con parte de estas noticias, iba alimentando su literatura. No, porque pues sí, todo el tiempo estaba escribiendo, pero de repente llega un momento en la construcción de la novela que es necesario meter un asunto dramático, triste, peliagudo, excepcional, lo que tú quieras, y hay un archivo por ahí, ¿no? Entonces Juan lo que hacía era meterse y ver la nota del que publicó el Heraldo de México en 1967 sobre un caso de un niño que fue arrojado por su madre a un baldío y que se lo comieron las ratas. Que eso es terrible y estremecedor, y justamente por eso se conserva en este archivo para meterlo a la novela en el momento necesario. Sobre eso, un servidor tiene la idea un tanto descabellada de que el que escribe o el que hace periodismo, de hecho, sería capaz o debería ser capaz de escribir sobre prácticamente cualquier cosa que se le ponga enfrente. Ahora sí que para los columnistas, para los reporteros, y ahora sobre qué escribo, qué escribo, y la mente en blanco. Bueno, uno en teoría no debería poder darse el lujo plantearse de eso. No. Tema hay. Si es los Dreamers, si es el huracán, si es por qué Harvey primero y luego Irma después y luego viene Pepe.
si son maldiciones, si es la parte histórica, si es mil cosas. Claro. En teoría no debería fallarnos tema de nada. Así es, sí. Incluso cuando un servidor daba clases en la Facultad de Economía, esa era el consejo que les daba yo a los alumnos. No es posible de que tema libre y no se les ocurre nada. A 30 o 40 alumnos del grupo y que no se les ocurra nada a ninguno, realmente eso es, habla mal de lo mediatizados que estamos. Sí. Puede uno hablar del cabello de la muchacha que tiene enfrente, de la manzana que se me antojó que se está comiendo o que se va a comer la compañera y yo tampoco he desayunado. Mil cosas. Sin embargo, no lo consideramos tema. Fíjate que a propósito de eso estoy recordando un par de poemas de Pablo Neruda, uno dedicado a los calcetines de lana que le regaló tal persona y le hace un soneto a esos calcetines de lana y otro dedicado a los pies. Bueno, que van adentro los calcetines. Sí. Y en el caso de los pies es, bueno, pues empieza diciendo, cuando no puedo nombrarte, pienso en tus pies, y habla de los pies, y termina el soneto diciendo, alabo tus pies, que son los que te traen a mí. Bueno. Uno puede... Finalmente acaba convirtiendo en exaltación lo que es algo que podríamos calificar de pedestre. Así es, sí, literalmente. Y eso es uno de las características que pueden tener los escritores, como también pueden asumir los grandes retos. Para regresar a Fernando del Paso, que asumió como un gran reto el paso de Maximiliano y Carlota por México. Así es. En esta novelototota. Monumental, Noticias del Imperio, obra de arte desde el punto de vista literario y desde el punto de vista histórico, porque trata de... este es uno de los temas sobre los que a cierto sector de la población le encanta imaginarse. La tesis es, ¿por qué no se quedó Maximiliano? Infeliz Juárez que va y lo asesina, y para colmo en el Cerro de las Campanas, en el tierrero aquel, y dándose aires de estadista, y no lo mato yo, lo mata a mí. No. Hay gente realmente que prefería que hubiera continuado el imperio. Bueno, si hubo gente que concibió ir a pedir a Europa, a la casa de Habsburgo, a Napoleón, Oye, pues no seas gacho, mándanos un emperadorcito, un rey, ay, lo que te sobre, y aquel con la, pues me deshago de uno o dos enemigos que tengo por acá, te vas de emperador a México, ya vas, con su esposa Carlota de Bélgica, la casa de Bélgica, y justamente ese es el segundo reto. No solo asume el reto de contar el paso de Maximiliano y Carlota por México, sino además asume el segundo reto, más difícil aún, de contarlo desde Carlota. Lo cual es tremendamente difícil, porque en efecto en alguna entrevista que concedió del Paso a propósito de la presentación de esta novela, que es una novela de finales del siglo pasado, a la hora de ver el monumento le dijo el locutor, el entrevistador, usted entonces tuvo que escribir como loco para terminar esta novela, y él dijo, no, tuve que escribir como loca, porque se metió a la cabeza de Carlota. Y entonces desde la locura de Carlota, está contada Noticias del Imperio. Así es, pero según reza alguno de los de las canciones de aquella época, era loca de amores. Entonces, bueno, loca de amores. También tiene su encanto. Claro. La cuestión es abordar esta clase de temas. Es muy complicado. Tiene una responsabilidad, porque no puede uno cambiar la historia y ponerle los periquitos y los pajaritos y las florcitas que uno quiere. La historia es no se puede cambiar.
o no se debe de intentar cambiar, porque Sí, se lo que cambia, pasó claro. entonces Sí. es la base de lo que somos ahora. Sí. Querer cambiar aquello es con la segunda intención de cambiar lo que somos ahora. Sí. Estaría yo hablando con el conde Segura y tú acá con el peón vasallo, etc. Todo esto importa. Abrazar un proyecto como este y tratar de darle un sentido estricto, bueno, histórico, por supuesto, novelado también, atractivo y además el punto de vista psicológico de Carlota. De Carlota, sí es. La Carlota que tanto se ha vilipendiado y de la que tanto se han burlado. Adiós, mamá Carlota, Sí, adiós, sí. mi tierno amor. Sí. Tiene su importancia. Pudimos haber pensado, o él pudo haber pensado en escribir sobre cualquier otro personaje. No. El emperador y la emperatriz, a los cuales el pueblo de México logró derrotar. Sí, logró derrotar y logró derrotar un indio que era el mayor, a la mayor afrenta. Sí, que nosotros decíamos lo derrotó un indio. En realidad no lo derrotó un indio. Si ya Maximiliano venía derrotado, y no voy a decir más, con el ánimo de que se acerquen a la novela, y con ese mismo ánimo, si tú me permites, si ustedes me permiten, amigos, voy a leer como el primer párrafo de la novela. El primer párrafo de esta novela de Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la reina de Inglaterra, gran maestre de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias de Lombardo-Vendato, acogidas por la piedad y la clemencia austriaca, bajo las alas del águila bicéfala de la casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia-Coburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes, y me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña Silfi del palacio de Lequén. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, hija de Luisa María de Orleans, la reina santa de los ojos azules y la reina borbona que murió de consumación y de tristeza por el exilio y la muerte de Luis Felipe, mi abuelo, que cuando todavía era rey de Francia me llenaba el regazo de castañas y la cara de besos en los jardines de las Tullerías. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, sobrina del príncipe Joinville y prima del conde de París, hermana del duque de Brabante, que fue rey de Bélgica y conquistador del Congo, y hermana del conde de Flandes, en cuyos brazos aprendí a bailar cuando tenía 10 años, a la sombra de los espinos en flor. Yo soy Carlota Amelia, mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo, que nació en el Palacio Imperial de Schönbrunn y fue el primero descendiente de los reyes católicos Fernando e Isabel, que cruzó el mar Océano y pisó las tierras de América, y que mandó construir para mí, a la orilla del Adriático, un palacio blanco que miraba al mar, y otro día me llevó a México a vivir a un castillo gris que miraba al valle y a los volcanes cubiertos de nieve, y que una mañana de junio de hace muchos años murió fusilado en la ciudad de Querétaro. Yo soy Carlota Amelia, regente de Anáhuac, reina de Nicaragua, baronesa de Mato Grosso, princesa de Chichén Itzá. Yo soy Carlota Amelia de Bélgica, emperatriz de México y de América. Tengo 86 años de edad y 60 de beber, loca de sed en las fuentes de Roma. Primer párrafo. Nada más para comenzar. Realmente, si esto no motiva a conocer a un personaje y a conocer la historia que es de nuestro país, y además a adentrarse en la mente de uno de los escritores contemporáneos, sí, más lúcidos y más acuciosos y más no prolíficos, sino más brillantes en cuanto a la manera de expresarlo. Sí.
pues pocas cosas lo harán. Así es. Esto es una invitación que no la hacemos nosotros, hay que aceptarlo. La hace Fernando del Paso, a acercarse a los libros de Fernando del Paso y acercarse en general a la lectura. Y esto a propósito, bueno, vamos a tomar a septiembre, Horacio, como un pretexto para acercarnos a la novela Noticias del Imperio de Fernando del Paso, ya que en septiembre es cuando inicia la segunda etapa, según desde donde se vea, tercera etapa, si consideramos Mesoamérica antes de los españoles como primera, el virreinato como segunda, y el periodo independiente, que duró muy poquito, con la llegada de Agustín de Iturbide primero y de Maximiliano después. Duró muy poquito como México independiente, pero esta sería la invitación para ingresar a esta tercera etapa de la vida nacional. Bueno, no sé, porque depende. Los libros de texto gratuitos habían borrado ciertos segmentos enormes de la historia de México, tanto independiente como precolombino, como colonial. Entonces, pues, todo con tal de facilitar a los maestros, enseñar a los alumnos, a los que finalmente no iban a calificar. Entonces, pero no debemos de pasar por alto que todo esto forma parte de nuestra historia. Así es. De nuestra historia. Maximiliano era un personaje poderoso, por supuesto, con todos los títulos nobiliarios, con derecho de sangre, que estaba cubriendo un exilio. Así es. Un exilio, sobraban cachuchas, por no decir que sobraban coronas allá, y bueno, pues había que empezar a mandarlos a las colonias. Fue así como llegó él y como llegó Carlota, sobre la cual se tejieron N cantidad de mentiras, de novelas, de falsedades, de chismes de corte y chismes de pueblo. Digo, hablar mal del emperador, bueno, pues es hablar mal del político, pero hablar mal de la consorte, ese ya es otro cuento. Sí. Una consorte definitivamente que esa clase de gente no se había visto por acá en México. Sí, que es un honorabilísimo exilio. Por supuesto. El de Maximiliano, y además, bueno, en la medida en la que una casa real tiene bien colocados a sus distintos miembros, en esa medida la casa se fortalece. Claro. Nunca será lo mismo enviar a un emperador a América que enviarlo a las Islas Galápagos. A las Islas Fiji, como le pasó a un expresidente de México. Embajador en las Islas Fiji. Sí. Entonces, hay una gran distancia, ¿no?, entre lo uno y lo otro. No, te quiero preguntar algo, Horacio, tú que seguramente conoces los dos libros. Este libro de Fernando del Paso sobre Maximiliano y Carlota, y luego hay otro, pues no sé si llamarlo así, libro escrito por Martín Moreno. A esa clase de literatura es a la que me refería yo, sí, de pretender cambiar la historia, con la intención de que México sea diferente de lo que es. A mí me llamó la atención, con paréntesis introductorio, me llamó mucho la atención cuando Santiago Krill Miranda, que era entonces secretario de Gobernación y quería ser presidente de la República, empezó a hacer campaña política, y una de las primeras fotos publicitarias que dio a la prensa fue la de el cuadro al óleo de un antecesor suyo, con el uniforme del ejército imperial, al estilo francés, todo galonado el cuello, sin solapas, no, estilo francés, y el güerito, como si fuera él mismo. Bueno, si Santiago Krill, descendiente de aquel otro Krill, ¿el Krill del Chihuahua, dices tú? ¿O del Krill europeo? No,
del nativo mexicano. Sí. De alguna manera se han continuado las mismas familias, los mismos ricos, los mismos apellidos. Si así se sigue dando esta permanencia de las clases sociales, imagínense cuál hubiera sido la diferencia si Maximiliano logra consolidar un imperio, como así se pensó. El imperio mexicano duró muy pocos años, pero imagínense que no llega Juárez, no llega Porfirio Díaz y no ocurre la Revolución Mexicana como ocurrió. En vez de estar hablando de la familia Krill, estaríamos hablando del conde, del marqués, del príncipe, etcétera, lo cual satisface el ego de mucha gente. Entonces, este libro que me comentas tú de Martín Moreno, Los arrebatos carnales. Claro, nos están hablando de que eso es lo que a esta clase de gente, en la cual hay incluso un célebre escritor coahuilense que publica mucho, lo que quisieran es que siguiera habiendo títulos nobiliarios. Les cae en el hígado lo que dice el artículo 1 de la Constitución, de que en este país están prohibidos los títulos nobiliarios, al igual que está prohibida la esclavitud. ¿Sí? Entonces, ellos quisieran que, de hecho, sí hay diferencias. Diferencias en cuanto que el que nace rico va a ser rico toda su vida, probablemente, y el que nace pobre lo va a hacer toda su vida. El destino social. Claro. Así es. Hay estudios más que para aventar para arriba sobre esto, pero en México, donde no se han llevado a cabo estas cosas, de repente se encuentra uno casos como el de Krill Miranda, pero ejemplos notables de cómo los Ortiz Rubio, los Salinas, vienen de castas de que en algún momento se llamó los cachorros de la revolución, que no son más que herederos de los revolucionarios, unos poquitos que lograron emparentar con los ricos de los apellidos de abolengo. Pues si nosotros vemos al actual gobernador electo de México, del Estado de México, por lo menos electo oficialmente, mientras el tribunal no diga lo contrario, y yo no tengo nada que ver con eso ahí, nosotros vemos a Alfredo del Mazo y lo vemos como el gobernador del Estado de México, que es un gobernador poblado básicamente por mazaguas y por otomíes, y entonces pensamos, ¿se parece más a Maximiliano o a Benito Juárez? Se parece más a su papá, que era Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y a su abuelo Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y podemos entonces rastrearlo a los caciques del Estado de México, de cuando ni siquiera existía como tal el Estado de México. Sí, es el porfiriato, etcétera. Así es, se remonta al imperio y aún más atrás. Claro. Parece que aunque nosotros tengamos la pertenencia por todos los derechos como mexicanos y en la sangre llevamos las etnias naturales, nuestro corazoncito de repente brinca por lo europeo, ¿no? Brinca y salta, y aquella novela de Luis Espota de Casi el Paraíso, viene llegando el defraudador, eso es, el gigoló que se hace pasar por príncipe, y ese príncipe logra engatusar a toda la clase pudiente gobernante en ese momento, y finalmente ocurre lo que tiene que ocurrir. Entonces, definitivamente a Arrebatos Carnales de Francisco Martín Moreno, que aborda a Maximiliano Carlota, tú no le das tu voto de confianza y recomiendas, invitas para que se lea mejor Noticias del Imperio. Definitivamente, pero me pueden linchar por estas opiniones que ponemos a su consideración. Y yo, para suavizar un poco esta dicotomía en la que está apuro en lo que te pongo, invito a nuestros radioescuchas que nos hacen el favor de escucharnos para buscar en YouTube a un músico mexicano que se llama Arturo Rodríguez, los calcetines de lana que le regaló tal persona, y le hace un soneto a esos calcetines de lana, y otro dedicado a los pies.
Bueno, que van adentro de los calcetines. Sí. Y en el caso de los pies es, bueno, pues empieza diciendo, cuando no puedo nombrarte, pienso en tus pies, y habla de los pies, y termina el soneto diciendo, alabo tus pies, que son los que te traen a mí. Bueno. Uno puede finalmente acaba convirtiendo en exaltación lo que es algo que podríamos calificar de pedestre. Así es, sí, literalmente. Y eso es uno de las características que pueden tener los escritores, como también pueden asumir los grandes retos. Para regresar a Fernando del Paso, que asumió como un gran reto el paso de Maximiliano y Carlota por México. Así es. En esta novelototota. Monumental, Noticias del Imperio, una obra de arte desde el punto de vista literario y desde el punto de vista histórico, porque trata de... este es uno de los temas sobre los que a cierto sector de la población le encanta imaginarse. Sí. La tesis es, ay, ¿por qué no se quedó Maximiliano? Sí. Infeliz Juárez que va y lo asesina, y para colmo en el Cerro de las Campanas, en el tierrero aquel, y dándose aires de estadista, y no lo mato yo, lo mata a mí. Claro. No. Hay gente realmente que prefería que hubiera continuado el imperio. Sí. Bueno, si hubo gente que concibió ir a pedir a Europa, a la casa de Habsburgo, a Napoleón. A Napoleón. Oye, pues no seas gacho, mándanos un emperadorcito, un rey, hay lo que te sobre. Sí. Y aquel con la, pues me deshago de uno o dos enemigos que tengo por acá, te vas de emperador a México, ya vas. Claro. Con su esposa Carlota de Bélgica, la casa de Bélgica. Y justamente ese es el segundo reto. No solo asume el reto de contar el paso de Maximiliano y Carlota por México, sino además asume el segundo reto, más difícil aún, de contarlo desde Carlota. Lo cual es tremendamente difícil, porque en efecto en alguna entrevista que concedió del Paso a propósito de la presentación de esta novela, que es una novela de finales del siglo pasado, a la hora de ver el monumento le dijo el locutor, el entrevistador, usted entonces tuvo que escribir como loco para terminar esta novela, y él dijo, no, tuve que escribir como loca, porque se metió a la cabeza de Carlota. Y entonces desde la locura de Carlota, está contada Noticias del Imperio. Así es, pero según reza alguno de los de las canciones de aquella época, era loca de amores. Sí. Entonces, bueno, loca de amores. También tiene su encanto. Claro. La cuestión es abordar esta clase de temas. Es muy complicado. Tiene una responsabilidad, porque no puede uno cambiar la historia y ponerle los periquitos y los pajaritos y las florcitas que uno quiere. La historia es no se puede cambiar, o no se debe de intentar cambiar, porque lo que pasó entonces es la base de lo que somos ahora. Querer cambiar aquello es con la segunda intención de cambiar lo que somos ahora. Estaría yo hablando con el conde Segura y tú acá con el peón vasallo, etc. Todo esto importa. Abrazar un proyecto como este y tratar de darle un sentido estricto, histórico, por supuesto, novelado también, atractivo, y además el punto de vista psicológico de Carlota. De Carlota, sí es. La Carlota que tanto se ha vilipendiado y de la que tanto se han burlado. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Sí. Tiene su importancia. Pudimos haber pensado, o él pudo haber pensado en escribir sobre cualquier otro personaje. No. El emperador y la emperatriz, a los cuales el pueblo de México logró derrotar. Sí. Logró derrotar un indio, que era el mayor
A la mayor afrenta. Sí, que nosotros decíamos, lo derrotó un indio. En realidad no lo derrotó un indio. Si ya Maximiliano venía derrotado, y no voy a decir más, con el ánimo de que se acerquen a la novela, y con ese mismo ánimo, si tú me permites, si ustedes me permiten, amigos, voy a leer como el primer párrafo de la novela. Uh-huh. El primer párrafo de esta novela de Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la reina de Inglaterra, gran maestre de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias de Lombardo-Vendato, acogidas por la piedad y la clemencia austriaca, bajo las alas del águila bicéfala de la casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia-Coburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes, y me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña Silfi del palacio de Lequén. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, hija de Luisa María de Orleans, la reina santa de los ojos azules y la reina borbona que murió de consumación y de tristeza por el exilio y la muerte de Luis Felipe, mi abuelo, que cuando todavía era rey de Francia me llenaba el regazo de castañas y la cara de besos en los jardines de las Tullerías. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, sobrina del príncipe Joinville y prima del conde de París, hermana del duque de Brabante, que fue rey de Bélgica y conquistador del Congo, y hermana del conde de Flandes, en cuyos brazos aprendí a bailar cuando tenía 10 años, a la sombra de los espinos en flor. Yo soy Carlota Amelia, mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo, que nació en el Palacio Imperial de Schönbrunn y fue el primero descendiente de los reyes católicos Fernando e Isabel, que cruzó el mar Océano y pisó las tierras de América, y que mandó construir para mí, a la orilla del Adriático, un palacio blanco que miraba al mar, y otro día me llevó a México a vivir a un castillo gris que miraba al valle y a los volcanes cubiertos de nieve, y que una mañana de junio de hace muchos años murió fusilado en la ciudad de Querétaro. Yo soy Carlota Amelia, regente de Anáhuac, reina de Nicaragua, baronesa de Mato Grosso, princesa de Chichén Itzá. Yo soy Carlota Amelia de Bélgica, emperatriz de México y de América. Tengo 86 años de edad y 60 de beber, loca de sed en las fuentes de Roma. Primer párrafo. Nada más para comenzar. Realmente, si esto no motiva a conocer a un personaje y a conocer la historia que es de nuestro país, y además a adentrarse en la mente de uno de los escritores contemporáneos, sí, más lúcidos y más acuciosos y más no prolíficos, sino más brillantes en cuanto a la manera de expresarlo, sí. Pues pocas cosas lo harán. Así es. Esto es una invitación que no la hacemos nosotros, hay que aceptarlo. La hace Fernando del Paso, a acercarse a los libros de Fernando del Paso y acercarse en general a la lectura. Y esto a propósito, bueno, vamos a tomar a septiembre, Horacio, como un pretexto para acercarnos a la novela Noticias del Imperio de Fernando del Paso, ya que en septiembre es cuando inicia la segunda etapa, según desde donde se vea, tercera etapa, si consideramos Mesoamérica antes de los españoles como primera, el virreinato como segunda, y el periodo independiente, que duró muy poquito, con la llegada de Agustín de Iturbide primero y de Maximiliano después. Duró muy poquito como México independiente, pero esta sería la invitación para ingresar a esta tercera etapa de la vida nacional. Bueno, no sé, porque depende. Los libros de texto gratuitos habían borrado ciertos segmentos enormes, sí, de la historia de México, sí, tanto independiente como
precolombino, como colonial. Ajá. Entonces, pues, todo con tal de facilitar a los maestros, enseñar a los alumnos, a los que finalmente no iban a calificar. Entonces, pero no debemos de pasar por alto que todo esto forma parte de nuestra historia. Así es. De nuestra historia. Maximiliano era un personaje poderoso, por supuesto, con todos los títulos nobiliarios, con derecho de sangre, sí, que estaba cubriendo un exilio. Así es. Un exilio, sobraban cachuchas, por no decir que sobraban coronas allá, y bueno, pues había que empezar a mandarlos a las colonias. Fue así como llegó él y como llegó Carlota, sobre la cual se tejieron N cantidad de mentiras, de novelas, de falsedades, de chismes de corte y chismes de pueblo. Digo, hablar mal del emperador, bueno, pues es hablar mal del político, pero hablar mal de la consorte, ese ya es otro cuento. Sí. Una consorte definitivamente que esa clase de gente no se había visto por acá en México. Sí, que es un honorabilísimo exilio. Por supuesto. El de Maximiliano, y además, bueno, en la medida en la que una casa real tiene bien colocados a sus distintos miembros, en esa medida la casa se fortalece. Claro. Nunca será lo mismo enviar a un emperador a América que enviarlo a las Islas Galápagos. A las Islas Fiji, como sí, le pasó a un expresidente de México. Embajador en las Islas Fiji. Sí. Entonces, hay una gran distancia, ¿no?, entre lo uno y lo otro. No, te quiero preguntar algo, Horacio, tú que seguramente conoces los dos libros. Este libro de Fernando del Paso sobre Maximiliano y Carlota, y luego hay otro, pues no sé si llamarlo así, libro escrito por Martín Moreno. A esa clase de literatura es a la que me refería yo, sí, de pretender cambiar la historia, okay, con la intención de que México sea diferente de lo que es. Okay. A mí me llamó la atención, con paréntesis introductorio, sí, me llamó mucho la atención cuando Santiago Krill Miranda, que era entonces secretario de Gobernación y quería ser presidente de la República, empezó a hacer campaña política, y una de las primeras fotos publicitarias que dio a la prensa fue la de el cuadro al óleo de un antecesor suyo, sí, con el uniforme del ejército imperial, sí, al estilo francés, sí, todo galonado el cuello, sin solapas, no, estilo francés, sí, y el güerito, como si fuera él mismo. Bueno, si Santiago Krill, descendiente de aquel otro Krill, ¿el Krill del Chihuahua, dices tú? ¿O del Krill europeo? No, del nativo mexicano. Sí. De alguna manera se han continuado las mismas familias, los mismos ricos, las mismas, los mismos apellidos. Si así se sigue dando esta permanencia de las clases sociales, imagínense cuál hubiera sido la diferencia si Maximiliano logra consolidar un imperio, como así se pensó. El imperio mexicano duró muy pocos años, pero imagínense que no llega Juárez, no llega Porfirio Díaz y no ocurre la Revolución Mexicana como ocurrió. En vez de estar hablando de la familia Krill, estaríamos hablando del conde, del marqués, del príncipe, etcétera, lo cual satisface el ego de mucha gente. Entonces, este libro que me comentas tú de Martín Moreno, Los arrebatos carnales, sí, claro, nos están hablando de que eso es lo que a esta clase de gente, en la cual hay incluso un célebre escritor coahuilense que publica mucho,
lo que quisieran es que siguiera habiendo títulos nobiliarios. Les cae en el hígado lo que dice el artículo 1 de la Constitución, de que en este país están prohibidos los títulos nobiliarios, al igual que está prohibida la esclavitud. ¿Sí? Entonces, ellos quisieran que, de hecho, sí hay diferencias. Diferencias en cuanto que el que nace rico va a ser rico toda su vida, probablemente, y el que nace pobre lo va a hacer toda su vida. Y el destino social. Claro. Así es. Hay estudios más que para aventar para arriba sobre esto, pero en México, donde no se han llevado a cabo estas cosas, de repente se encuentra uno casos como el de Krill Miranda, pero ejemplos notables de cómo los Ortiz Rubio, los Salinas, vienen de castas de que en algún momento se llamó los cachorros de la revolución, que no son más que herederos de los revolucionarios, unos poquitos que lograron emparentar con los ricos de los apellidos de abolengo. Pues si nosotros vemos al actual gobernador electo de México, del Estado de México, por lo menos electo oficialmente, mientras el tribunal no diga lo contrario, y yo no tengo nada que ver con eso ahí, nosotros vemos a Alfredo del Mazo, y lo vemos como el gobernador del Estado de México, que es un gobernador poblado básicamente por mazaguas y por otomíes, y entonces pensamos, ¿se parece más a Maximiliano o a Benito Juárez? Se parece más a su papá, que era Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y a su abuelo Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y podemos entonces rastrearlo a los caciques del Estado de México, de cuando ni siquiera existía como tal el Estado de México. Sí, es el Porfiriato, etcétera. Así es, se remonta al imperio y aún más atrás. Claro. Parece que aunque nosotros tengamos la pertenencia por todos los derechos como mexicanos y en la sangre llevamos las etnias naturales, nuestro corazoncito de repente brinca por lo europeo, ¿no? Brinca y salta, y aquella novela de Luis Espota de Casi el Paraíso, viene llegando el defraudador, eso es, el gigoló que se hace pasar por príncipe, y ese príncipe logra engatusar a toda la clase pudiente gobernante en ese momento, y finalmente ocurre lo que tiene que ocurrir. Entonces, definitivamente a Arrebatos Carnales de Francisco Martín Moreno, que aborda a Maximiliano Carlota, tú no le das tu voto de confianza y recomiendas, invitas para que se lea mejor Noticias del Imperio. Definitivamente, pero me pueden linchar por estas opiniones que ponemos a su consideración. Y yo, para suavizar un poco esta dicotomía en la que está apuro en lo que te pongo, invito a nuestros radioescuchas que nos hacen el favor de escucharnos para buscar en YouTube a un músico mexicano que se llama Arturo Rodríguez, este libro de Fernando del Paso sobre Maximiliano y Carlota. Y luego hay otro, pues no sé si llamarlo así, libro escrito por Martín Moreno. A esa clase de literatura es a la que me refería yo, de pretender cambiar la historia con la intención de que México sea diferente de lo que es. A mí me llamó la atención, con paréntesis introductorio, me llamó mucho la atención cuando Santiago Krill Miranda, que era entonces secretario de Gobernación y quería ser presidente de la República, empezó a hacer campaña política, y una de las primeras fotos publicitarias que dio a la prensa fue la de el cuadro al óleo de un antecesor suyo, con el uniforme del ejército imperial, al estilo francés, todo galonado el cuello, sin solapas, estilo francés, y el güerito, como si fuera él mismo. Bueno, si Santiago Krill, descendiente de aquel otro Krill,
¿El krill del Chihuahua, dices tú? ¿O del krill europeo? No, del nativo mexicano. Sí. De alguna manera se han continuado las mismas familias, los mismos ricos, las mismas, los mismos apellidos. Si así se sigue dando esta permanencia de las clases sociales, imagínense cuál hubiera sido la diferencia si Maximiliano logra consolidar un imperio, como así se pensó. El imperio mexicano duró muy pocos años, pero imagínense que no llega Juárez, no llega Porfirio Díaz y no ocurre la Revolución Mexicana como ocurrió. En vez de estar hablando de la familia Krill, estaríamos hablando del conde, del marqués, del príncipe, etcétera, lo cual satisface el ego de mucha gente. Entonces, este libro que me comentas tú de Martín Moreno, Los arrebatos carnales. Claro, nos están hablando de que eso es lo que a esta clase de gente, en la cual hay incluso un célebre escritor coahuilense que publica mucho, lo que quisieran es que siguiera habiendo títulos nobiliarios. Les cae en el hígado lo que dice el artículo 1 de la Constitución, de que en este país están prohibidos los títulos nobiliarios, al igual que está prohibida la esclavitud. ¿Sí? Entonces, ellos quisieran que, de hecho, sí hay diferencias. Diferencias en cuanto que el que nace rico va a ser rico toda su vida, probablemente, y el que nace pobre lo va a hacer toda su vida. El destino social. Claro. Así es. Hay estudios más que para aventar para arriba sobre esto, pero en México, donde no se han llevado a cabo estas cosas, de repente se encuentra uno casos como el de Krill Miranda, pero ejemplos notables de cómo los Ortiz Rubio, los Salinas, vienen de castas de que en algún momento se llamó los cachorros de la revolución, que no son más que herederos de los revolucionarios, unos poquitos que lograron emparentar con los ricos de los apellidos de abolengo. Pues si nosotros vemos al actual gobernador electo de México, del Estado de México, por lo menos electo oficialmente, mientras el tribunal no diga lo contrario, y yo no tengo nada que ver con eso ahí, nosotros vemos a Alfredo del Mazo, y lo vemos como el gobernador del Estado de México, que es un gobernador poblado básicamente por mazaguas y por otomíes, y entonces pensamos, ¿se parece más a Maximiliano o a Benito Juárez? Se parece más a su papá, que era Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y a su abuelo Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y podemos entonces rastrearlo a los caciques del Estado de México, de cuando ni siquiera existía como tal el Estado de México. Sí, es el porfiriato, etcétera. Así es, se remonta al imperio y aún más atrás. Claro. Parece que aunque nosotros tengamos la pertenencia por todos los derechos como mexicanos y en la sangre llevamos las etnias naturales, nuestro corazoncito de repente brinca por lo europeo, ¿no? Brinca y salta, y aquella novela de Luis Espota de Casi el Paraíso, viene llegando el defraudador, eso es, el gigoló que se hace pasar por príncipe, y ese príncipe logra engatusar a toda la clase pudiente gobernante en ese momento, y finalmente ocurre lo que tiene que ocurrir. Entonces, definitivamente a Arrebatos Carnales de Francisco Martín Moreno, que aborda a Maximiliano Carlota, tú no le das tu voto de confianza y recomiendas, invitas para que se lea mejor Noticias del Imperio. Definitivamente, pero me pueden linchar por estas opiniones que ponemos a su consideración. Y yo, para suavizar un poco esta dicotomía en la que está apuro en lo que te pongo, invito a nuestros radioescuchas que nos hacen el favor de escucharnos para buscar en YouTube a un músico mexicano que se llama Arturo Rodríguez.
con los ricos de los apellidos de abolengo. Pues si nosotros vemos al actual gobernador electo de México, del Estado de México, por lo menos electo oficialmente, mientras el tribunal no diga lo contrario, y yo no tengo nada que ver con eso ahí, nosotros vemos a Alfredo del Mazo y lo vemos como el gobernador del Estado de México, que es un gobernador poblado básicamente por mazaguas y por otomíes, y entonces pensamos, ¿se parece más a Maximiliano o a Benito Juárez? Se parece más a su papá, que era Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y a su abuelo Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y podemos entonces rastrearlo a los caciques del Estado de México de cuando ni siquiera existía como tal el Estado de México. Sí, es el porfiriato, etcétera. Así es, se remonta al imperio y aún más atrás. Claro. Parece que aunque nosotros tengamos la pertenencia por todos los derechos como mexicanos y en la sangre llevamos las etnias naturales, nuestro corazoncito de repente brinca por lo europeo, ¿no? Brinca y salta y aquella novela de Luis Espota de Casi el Paraíso, viene llegando el defraudador, eso es el gigoló que se hace pasar por príncipe, y ese príncipe logra engatusar a toda la clase pudiente gobernante en ese momento, y finalmente ocurre lo que tiene que ocurrir. Entonces, definitivamente a Arrebatos Carnales de Francisco Martín Moreno, que aborda a Maximiliano Carlota, tú no le das tu voto de confianza y recomiendas, invitas para que se lea mejor Noticias del Imperio. Definitivamente, pero me pueden linchar por estas opiniones que ponemos a su consideración. Y yo, para suavizar un poco esta dicotomía en la que está apuro en lo que te pongo, invito a nuestras radioescuchas que nos hacen el favor de escucharnos para buscar en YouTube a un músico mexicano que se llama Arturo Rodríguez. Y ese príncipe logra engatusar a toda la clase pudiente gobernante en ese momento, y finalmente ocurre lo que tiene que ocurrir. Entonces, definitivamente a Arrebatos Carnales de Francisco Martín Moreno, que aborda a Maximiliano Carlota, tú no le das tu voto de confianza y recomiendas, invitas para que se lea mejor Noticias del Imperio. Definitivamente, pero me pueden linchar por estas opiniones que ponemos a su consideración. Y yo, para suavizar un poco esta dicotomía en la que está apuro en lo que te pongo, invito a nuestras radioescuchas que nos hacen el favor de escucharnos para buscar en YouTube a un músico mexicano que se llama Arturo Rodríguez. Ponemos a su consideración. Y yo, para suavizar un poco esta dicotomía en la que está apuro en lo que te pongo, invito a nuestras radioescuchas que nos hacen el favor de escucharnos para buscar en YouTube a un músico mexicano que se llama Arturo Rodríguez, para buscar en YouTube a un músico mexicano que se llama Arturo Rodríguez,